el silencio que estremeció al palacio, la carta que puso en jaque el reinado de Carlos III y el futuro de Camila. Cuando un monarca habla de historia, suele hacerlo con la distancia solemne que imponen los siglos. Pero aquella noche, Carlos III no se sentía heredero de una tradición gloriosa, sino un hombre solo, atrapado por el peso de verdades que jamás debieron llegar a sus manos. La carta que tenía frente a él no estaba destinada a ser leída, ni mucho menos a convertirse en un documento histórico. No llevaba membrete oficial, ni sello real, ni rastro alguno que delatara su procedencia. Sin embargo, una vez abierta, nada volvería a ser igual. Testigos cercanos relatarían después que el rey, al leerla por primera vez, se detuvo en seco, incapaz de continuar con la frase que pronunciaba segundos antes. Sus ojos se clavaron en el papel y, en un gesto inusual para un soberano acostumbrado a ocultar emociones, se quebró en silencio. Aquellas palabras no contenían reproches ni ataques directos. No buscaban humillarlo ni forzarlo a tomar una decisión inmediata. Eran más peligrosas que eso. Exponían, con precisión quirúrgica, una resolución tomada años atrás, una que podía derrumbar la posición de la reina Camila de la noche a la mañana. La pregunta era tan simple como inquietante. ¿Quién había enviado esa carta y por qué justo ahora? La noche en que Buckingham Palace quedó en silencio parecía sacada de una tragedia shakespeariana. La lluvia golpeaba con furia los ventanales altos, como si quisiera anunciar que algo irreparable estaba a punto de suceder. Carlos III permanecía solo en su estudio privado, tras haber ordenado, horas antes, que todos los asesores, secretarios y ayudantes se retiraran. Aquella exigencia de absoluta soledad despertó murmullos entre la guardia del palacio, cuyos hombros tensos delataban que no se trataba de una noche ordinaria. Bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio, el rey parecía más envejecido de lo que indicaban sus años. Su rostro, pálido y exhausto, mostraba las marcas de una vida de sacrificios, de un camino largo y tortuoso hacia un trono que, ahora lo comprendía, no ofrecía refugio alguno frente a los fantasmas del pasado. Sus manos, ligeramente temblorosas, descansaban sobre la superficie pulida de caoba, testigo silencioso de decisiones reales que habían moldeado generaciones enteras. Mientras el palacio continuaba su rutina nocturna, el personal preparando compromisos del día siguiente, la seguridad realizando rondas mecánicas, la maquinaria de la monarquía avanzando sin detenerse. Dentro de ese estudio, el tiempo parecía haberse congelado. Sobre el escritorio, reposaba un sobre sellado que había atravesado todos los filtros de seguridad, burlando protocolos diseñados precisamente para evitar que correspondencia no autorizada llegara al monarca. La ausencia de cualquier insignia oficial era tan inquietante como la caligrafía del frente. Lo suficientemente familiar como para provocar un nudo en el estómago del rey, pero a la vez extraña, imposible de ubicar con claridad. Carlos llevaba casi una hora observándolo, acercando la mano una y otra vez antes de retirarla, como si un instinto primario le advirtiera que, una vez roto el sello, su vida cambiaría para siempre. Sabía que hay verdades que, una vez reveladas, no pueden volver a ocultarse. Finalmente, el sonido del papel al romperse resonó de manera ensordecedora en el silencio del cuarto. Dentro había varias hojas de papel grueso, cuidadosamente conservadas con un aroma leve a antigüedad y archivo. El primer párrafo lo golpeó como un impacto físico. Su respiración se detuvo mientras sus ojos recorrían palabras que contradecían todo lo que creía saber sobre su matrimonio y sobre el lugar que Camila ocupaba dentro de la institución. El temblor en sus manos se volvió tan intenso que tuvo que dejar los documentos sobre el escritorio. Una frase, situada casi al final de la primera página, le nubló la vista y le provocó una oleada de mareo. La leyó una y otra vez, intentando negarla, hasta que la evidencia se impuso con una crudeza insoportable. No era una carta de chantaje. No era una queja personal ni un ataque político de quienes nunca aceptaron su relación con Camila. Era algo mucho más grave. Un texto institucional, frío y meticuloso, capaz de destruir décadas de lucha, rehabilitación pública y sacrificios personales. A medida que avanzaba en la lectura, Carlos comprendía que no se le estaba pidiendo elegir entre lealtades ni resolver un dilema moral. La carta simplemente lo informaba. Las decisiones ya habían sido tomadas, los engranajes ya estaban en movimiento. Al amanecer, la monarquía que había heredado apenas meses antes no sería la misma. El documento afirmaba revelar la existencia de un acuerdo secreto negociado años antes de su matrimonio con Camila. Un pacto alcanzado entre asesores del palacio y la propia Camila, sin el conocimiento ni el consentimiento del entonces príncipe de Gales. En esas reuniones,
descritas con fechas, nombres y lugares, se habían establecido las condiciones bajo las cuales ella sería aceptada dentro de la familia real. Según la carta, Camila había recibido una opción clara. Podría casarse con Carlos y, eventualmente, convertirse en reina, pero solo si aceptaba severas restricciones sobre su poder, su influencia y su capacidad para intervenir en los asuntos de la institución. El texto sostenía que ella había aceptado sin vacilar, impulsada por un deseo de legitimidad tan profundo que la llevó a firmar términos que, de haber salido a la luz en su momento, habrían generado un escándalo mayúsculo. Entre las cláusulas, destacaba una especialmente devastadora. Su posición siempre sería condicional, estaría sujeta a revisiones periódicas y podría ser revocada si se consideraba que había excedido límites claramente definidos en documentos que Carlos jamás había visto. Se comprometía a mantener un rol principalmente ceremonial, a no influir en políticas internas ni en asuntos de sucesión, y a aceptar una subordinación que iba más allá del protocolo habitual. Lo más alarmante era que, en caso de incumplimiento, o si su presencia se volvía políticamente problemática, Camila podía ser apartada de su cargo sin que el rey tuviera poder alguno para impedirlo. El acuerdo, según la carta, estaba firmado, sellado y guardado en archivos fuera del control directo del palacio, bajo custodia de otras instituciones del establishment británico, interesadas ante todo en la estabilidad de la monarquía. El tono del texto cambiaba entonces de la reconstrucción histórica a la advertencia presente. Enumeraba, con detalle inquietante, acciones recientes de Camila que supuestamente violaban aquel acuerdo, intentos de influir en cuestiones sucesorias, decisiones operativas dentro del palacio que excedían su autoridad, la creación de redes de lealtad entre asesores y personal, que eran vistas como una amenaza al orden jerárquico tradicional. No importaba si esas acusaciones eran justas o exageradas, lo esencial era que estaban documentadas y que quienes controlaban esa información habían decidido actuar. Carlos comprendió que no estaba leyendo una amenaza, sino una notificación formal, una cortesía profesional de fuerzas cuyo poder antecedía a su corona y, probablemente, sobreviviría a su reinado. La carta dejaba claro que no se buscaba su consentimiento. Las estructuras que sostenían la monarquía, parlamento, iglesia, aristocracia, ejército y poderes financieros, tenían sus propias reglas para garantizar continuidad y estabilidad. En ese delicado equilibrio, Camila había pasado a ser considerada una carga. La carta no se centraba únicamente en él. Desviaba el foco hacia la figura de la reina Camila y reconstruía, con una precisión casi quirúrgica, su extraordinario trayecto. De ser la mujer más odiada del Reino Unido a sentarse coronada junto a Charles el día de su entronización. Un recorrido que no fue fruto del azar ni de la indulgencia del tiempo, sino de décadas de paciencia, disciplina y una gestión estratégica de la imagen pública sin precedentes en la historia reciente de la Casa Real. Tras la muerte de la princesa Diana, Camila se convirtió en el blanco de una animadversión colectiva feroz. La hostilidad era tan intensa que apenas podía aparecer en público sin enfrentarse a abucheos, miradas de desprecio y titulares despiadados. Los periódicos publicaban deliberadamente fotografías poco favorecedoras. Los columnistas cuestionaban su carácter, su moral y hasta su derecho a existir en la vida de Charles. Las encuestas de opinión eran implacables. Una mayoría abrumadora rechazaba de plano cualquier posibilidad de que llegara a ser reina. Para el imaginario popular, Camila era la villana de una historia romántica que había cautivado al mundo y cuya heroína trágica seguía siendo Diana. Sin embargo, Camila soportó aquel castigo público con una compostura que rozaba lo inhumano. Comprendió, quizá antes que nadie, que el tiempo y la coherencia serían sus únicas armas frente a una opinión pública que la culpaba del sufrimiento de Diana y de la fractura emocional del heredero al trono. Su transformación, de amante despreciada a esposa aceptada, no ocurrió de manera natural ni inevitable. Fue diseñada y ejecutada mediante una de las campañas de relaciones públicas más sofisticadas que haya conocido la monarquía moderna. Detrás de cada aparición pública, de cada fotografía difundida y de cada comunicado cuidadosamente redactado, operaba una maquinaria silenciosa. Asesores experimentados analizaban cada gesto y cada palabra con el objetivo de desplazar lentamente la percepción pública, del rechazo visceral a la neutralidad y de ahí a una aceptación resignada. Paralelamente, lejos de los focos y de los salones oficiales, se celebraban reuniones discretas en despachos privados, donde el destino de Camila era debatido por hombres con trajes impecables,
que representaban instituciones más antiguas y poderosas que cualquier monarca individual. Estos estrategas comprendían una verdad fundamental: Charles no abandonaría a Camila, sin importar la presión social o institucional. Asumido ese hecho, la única vía viable consistía en encontrar una fórmula para integrarla en la estructura real, minimizando el daño reputacional. El miedo dominante no era el escándalo, algo que la monarquía había sobrevivido durante siglos, sino la inestabilidad. Existía un pánico real a que otra crisis sentimental de Charles reabriera el debate sobre la utilidad misma de la institución, su legitimidad y el uso de fondos públicos para sostenerla. Tras extensas deliberaciones, se alcanzó un consenso frío y pragmático. Camila podía ser aceptada, pero únicamente bajo condiciones estrictas destinadas a proteger a la corona de las peores consecuencias posibles. Alguien fue designado para hablar con ella directamente. No fue una conversación amable ni ceremonial, sino un encuentro de brutal honestidad celebrado en un lugar privado de Londres, lejos del control del palacio. Charles, según se desprendía de la carta, nunca fue informado de esa reunión. Allí se le expuso a Camila la realidad sin adornos. Si quería casarse con Charles y, eventualmente, convertirse en reina, debía aceptar limitaciones que podrían resultarle humillantes, pero que eran absolutamente innegociables. Incluso tras el matrimonio, su papel sería subordinado. No debía mostrar la menor intención de influir en decisiones de Estado ni en asuntos de sucesión. Su posición no sería un derecho adquirido, sino una concesión revocable. Le mostraron estudios de opinión que reflejaban el profundo rechazo popular hacia su figura y le advirtieron sin rodeos que un solo paso en falso podría desencadenar una crisis capaz de poner en jaque a la monarquía misma. También le dejaron claro que aquella oportunidad no volvería a presentarse. Si rechazaba las condiciones, quedaría excluida de forma permanente de la vida de Charles. Camila aceptó. Firmó documentos que convertían su legitimidad en algo condicional y su estatus en inherentemente frágil. Calculó, aparentemente, que un lugar restringido al lado del hombre que amaba era preferible a la exclusión definitiva. Estaba dispuesta a aceptar casi cualquier término a cambio del reconocimiento que había anhelado desde que su relación se hizo pública. Los años posteriores a ese acuerdo secreto la vieron desarrollar una notable habilidad para moverse dentro de los límites impuestos. Aprendió el arte de la paciencia y de la contención estratégica. Permanecía en segundo plano durante los actos oficiales de Charles, se volcaba en causas benéficas cuidadosamente seleccionadas por su carácter poco controvertido, y evitaba cualquier gesto que pudiera interpretarse como una competencia con la memoria de Diana o una ambición desmedida de influencia. Poco a poco, la opinión pública se habituó a su presencia. La ausencia de nuevos escándalos erosionó lentamente una hostilidad que antes parecía insuperable. El equipo de comunicación del palacio trabajó sin descanso para presentarla como una figura digna y adecuada. Fotografías estudiadas al milímetro, apariciones públicas medidas y mensajes coherentes construyeron una narrativa de estabilidad. Cuando Charles ascendió al trono, el terreno estaba preparado para que Camila asumiera el título de reina consorte, sin provocar la reacción social explosiva que habría sido inevitable una década antes. Camila llegó a creer, o se permitió creer, que su desempeño impecable durante tantos años le había otorgado una seguridad que superaba cualquier acuerdo firmado en un momento de vulnerabilidad. Esa convicción, comprendió Charles al leer la carta, era profundamente errónea. La corona que Camila lucía con aparente confianza descansaba sobre cimientos mucho más frágiles de lo que ambos habían imaginado. La institución nunca la aceptó de verdad, simplemente calculó que tolerarla resultaba menos costoso que afrontar el colapso emocional de Charles si ella era apartada. El mensaje era claro y devastador. En el instante en que esa ecuación cambiara, en el momento en que su presencia resultara más onerosa que su ausencia, los acuerdos firmados décadas atrás serían ejecutados con una eficiencia implacable. Charles experimentó una tormenta de emociones al asimilar esta historia oculta. Ira por decisiones tomadas a sus espaldas, dolor al comprender la presión que Camila había soportado en soledad, y un sentimiento de traición al descubrir que ella había guardado ese secreto durante tantos años. Se preguntó si su matrimonio se había edificado sobre una base que él nunca llegó a conocer del todo, si la mujer a la que amaba había interpretado un papel impuesto por fuerzas invisibles. La crisis no tardó en manifestarse en los pasillos del palacio. Al amanecer, el personal percibió que algo iba terriblemente mal. Reuniones previstas desde hacía semanas
fueron canceladas de forma abrupta. Los protocolos de seguridad se ajustaron, restringiendo accesos incluso a colaboradores de máxima confianza. Charles convocó a 2 asesores de absoluta lealtad y les ordenó, con voz apagada, que no tomaran notas. Habló de resultados irreversibles, una expresión que heló la sangre de ambos hombres. Comprendieron que no se enfrentaban a un escándalo común, sino al mayor temor institucional de la monarquía. El precedente. Establecer límites claros a la voluntad personal de un monarca, aceptar que podía ser forzado a actuar contra sus deseos, amenazaba con debilitar una ficción cuidadosamente mantenida durante siglos. Tras analizar las opciones, la conclusión fue tan breve como desoladora. No había elección real. La única vía para preservar la institución era el sacrificio. Lo que no comprendía aún era que el suelo comenzaba a desplazarse bajo sus pies, que en salas a las que no estaba invitada se habían tomado decisiones irreversibles, que su marido estaba siendo empujado hacia una encrucijada imposible, obligado a elegir entre ella y la institución que encarnaba. El palacio, fiel a su naturaleza, continuó funcionando con la precisión de siempre. El personal cumplía sus tareas sin alteraciones visibles, los protocolos seguían su curso. Pero entre aquellos pocos que ya conocían la magnitud de la situación, se instaló una nueva forma de cansancio, una prudente distancia en el trato con la reina. Un leve repliegue que solo alguien especialmente suspicaz habría detectado de inmediato. El tiempo se convirtió en un enemigo silencioso. Cada minuto que Charles demoraba en comenzar a aplicar los cambios exigidos, hacía que el desenlace fuera más doloroso. La institución ya estaba al tanto de la crisis y reclamaba una resolución dentro de plazos que el rey no tenía autoridad para extender. Cualquier señal de que priorizaba la lealtad personal por encima de las demandas institucionales habría sentado un precedente inaceptable para la monarquía. El reloj avanzaba inexorablemente hacia un final que Charles deseaba evitar con desesperación, pero que carecía del poder real para impedir. Y con cada hora que pasaba, más miembros del palacio y del establishment comprendían que el reinado de Camila entraba en su fase terminal. La luz de la mañana que inundaba los corredores le pareció más fría que nunca cuando los asesores se marcharon, y Charles caminó solo. Entendía que estaba a punto de hacer algo que lo perseguiría durante el resto de su reinado, algo que le costaría los últimos fragmentos de felicidad personal que había logrado preservar tras décadas de deber, sacrificio y obediencia institucional. Camila comenzó a notar que algo no iba bien en los días siguientes. No fue un acontecimiento concreto ni una confrontación abierta, sino una suma de detalles mínimos, casi imperceptibles de forma aislada. Pequeños cambios en comportamientos y protocolos que, en conjunto, revelaban que algo importante se desarrollaba fuera de su control. Charles se volvió emocionalmente distante, incluso cuando compartían espacio. No estaba enfadado ni hostil, simplemente ausente, como si su mente estuviera absorbida por cargas que no podía, o no quería, compartir. Los asesores que antes solicitaban su opinión en asuntos ceremoniales o iniciativas benéficas, comenzaron a canalizar esas decisiones por otras vías. Ella recibía resoluciones ya tomadas, sin haber participado en la deliberación. Las reuniones privadas y sesiones estratégicas, habituales en su agenda diaria como reina consorte, se volvieron cada vez menos frecuentes hasta desaparecer casi por completo. Su calendario se vació y su influencia se diluyó sin anuncio formal alguno, pero de una manera tan evidente que resultaba imposible no sentirla. Nadie la sentó frente a una mesa para explicarle que su posición estaba siendo reducida de forma sistemática. Esa franqueza habría sido innecesaria y cruel, incompatible con la cortesía calculada que gobierna las relaciones palaciegas. En lugar de ello, el proceso se desarrolló a través de mecanismos burocráticos y desvíos silenciosos, puertas que ya no se abrían con la misma facilidad, llamadas que tardaban más de lo habitual en ser devueltas, invitaciones que dejaban de llegar. Camila percibió el cambio en la dinámica del poder con la intuición que había cultivado durante décadas, moviéndose en entornos donde nunca fue plenamente aceptada. Sabía leer las señales no dichas, interpretar los silencios, detectar los mensajes implícitos. Sentía cómo el palacio se alejaba de ella en incrementos demasiado pequeños para protestar de manera aislada, pero demasiado constantes para atribuirlos al azar o a su imaginación. En medio de esa creciente soledad, resurgió un recuerdo privado, una conversación de años atrás con alguien que ya no vivía, alguien que le había advertido con brutal honestidad que su aceptación era condicional y reversible, que las personas verdaderamente poderosas
no olvidaban promesas ni acuerdos firmados. En su momento, Camila desechó aquella advertencia como el resentimiento de quien no soportaba verla ascender a un lugar que creía vedado para ella. Se convenció de que el tiempo y un desempeño impecable acabarían consolidando su posición. Ahora, al observar cómo su influencia se evaporaba sin que nadie reconociera lo que ocurría, aquellas palabras adquirieron un significado aterrador. Comprendió que había sido ingenua al creer que el buen desempeño garantizaba seguridad permanente. Los acuerdos que firmó cuando estaba desesperada y carecía de poder real, las concesiones que aceptó a cambio de legitimidad, nunca fueron olvidados, solo quedaron archivados a la espera del momento oportuno para ser ejecutados. Reunió el valor necesario para formular una pregunta directa a Charles durante uno de los escasos momentos en que estuvieron solos, sin personal ni asesores cerca. Le preguntó, con voz medida pero firme, si debía preocuparse por su posición, si algo había cambiado, y él necesitaba decírselo. La pregunta quedó suspendida entre ambos, cargada de implicaciones que ninguno deseaba afrontar. Camila observó su rostro mientras él buscaba una respuesta. Vio el dolor en sus ojos, la imposibilidad de sostenerle la mirada, la tensión en sus hombros que anticipaban la verdad antes de que pronunciara una sola palabra. Charles no negó que algo catastrófico estuviera ocurriendo. No ofreció las garantías que ella necesitaba desesperadamente escuchar. No prometió que todo se resolvería si permanecían unidos frente a las presiones externas. Se limitó a tomarle la mano por un instante, con dedos fríos y distantes, y a decirle que existían fuerzas e imperativos institucionales que ni siquiera un rey podía desoír. Que las instituciones tenían su propia inercia, sus propias exigencias, por encima de los deseos personales y la felicidad individual. En ese momento, la compostura que había sido su escudo durante años de escrutinio público y humillaciones privadas se resquebrajó. El miedo apareció en sus ojos, y Charles lo vio, sintiendo cómo se le partía el corazón mientras permanecía incapaz de detener lo inevitable. Camila comprendió incluso antes de recibir una confirmación explícita. Comprendió que la vida que había construido y la posición por la que había luchado durante décadas le estaban siendo arrebatadas mediante mecanismos contra los que no podía luchar ni apelar. La misma institución que en su día terminó aceptándola, había decidido ahora que se había convertido en un riesgo que debía ser neutralizado. En los pasillos más reservados del palacio, lejos de los flashes, de los comunicados oficiales y de la narrativa cuidadosamente construida para el consumo público, se gestó una de las decisiones más dolorosas y trascendentales del reinado de Carlos III. No se trató de un decreto, ni de un anuncio solemne, ni de una ruptura visible. Fue, por el contrario, un proceso lento, meticuloso y calculado, diseñado para no dejar huellas evidentes, y, al mismo tiempo, para reconfigurar de manera profunda el equilibrio interno de poder dentro de la monarquía británica. El núcleo de esta operación era claro y despiadado en su lógica. El papel y la influencia de Camila debían reducirse de forma sistemática hasta quedar limitados a lo puramente nominal. Conservaría el título de reina consorte, pero desprovisto de toda capacidad real de decisión, de toda responsabilidad sustantiva y de cualquier influencia efectiva. El poder auténtico, ese que se ejerce en las reuniones clave, en las decisiones estratégicas y en los gestos que marcan el rumbo de la institución, sería transferido discretamente a otros actores, sin estridencias ni confrontaciones públicas. Lo más significativo no era solo el objetivo, sino quién debía ejecutarlo. No bastaba con que el aparato institucional actuara por inercia. Carlos debía ser el rostro, aunque invisible, de esa transformación. Era imprescindible que fuera él mismo quien implementara los cambios, demostrando de manera inequívoca su lealtad absoluta a la institución, por encima de cualquier vínculo personal. No importaba que el público general no percibiera el alcance real de lo que estaba ocurriendo. Bastaba con que quienes realmente importaban dentro del sistema entendieran el mensaje. El rey había elegido la corona antes que a su esposa. La alternativa a esta obediencia silenciosa fue expuesta con una claridad brutal. No había espacio para la ambigüedad ni para la negociación. La amenaza no se formulaba en términos abstractos, sino concretos y devastadores. Si Carlos no actuaba con rapidez y precisión, pruebas documentadas serían filtradas a través de canales cuidadosamente seleccionados para garantizar el máximo impacto mediático. El relato no presentaría al monarca como una figura atrapada por las presiones de una institución inflexible, sino como alguien que, junto a Camila, había engañado deliberadamente al pueblo británico y había incumplido acuerdos solemnes
que habían sido condiciones explícitas para su aceptación. El daño, advertían, sería inmediato y potencialmente terminal. No solo para Carlos y Camila como individuos, sino para la monarquía como institución. Se abriría un debate profundo y peligroso sobre la legitimidad misma de una familia real, incapaz de mantener estándares básicos de integridad y honestidad. Los sectores abolicionistas encontrarían munición perfecta para reforzar su argumento de que la monarquía era un anacronismo costoso, sin lugar en una democracia moderna como la británica. Carlos comprendió entonces que quienes habían enviado aquella comunicación estaban dispuestos a llegar hasta el final. Si destruir la monarquía era el precio necesario para imponer límites claros a la inmunidad real y establecer precedentes de responsabilidad institucional, no dudarían en hacerlo. Esa certeza lo dejó físicamente afectado. Sentado a su escritorio, con la cabeza entre las manos, se sintió enfermo, abrumado por un dilema que no admitía soluciones indoloras. En esas horas de reflexión, su mente viajó atrás en el tiempo. Pensó en las décadas de lucha para poder casarse con Camila, en la paciencia forzada, en el rechazo social, en la espera interminable de una aceptación que nunca fue espontánea, sino el resultado de años de estrategia, relaciones públicas y una lenta normalización de lo que, durante mucho tiempo, había sido visto como inaceptable. Recordó cada sacrificio, cada concesión, cada batalla, librada con la convicción de que algún día tendría el poder suficiente para protegerla de cualquier amenaza. Pero también pensó en cómo sería recordado su reinado. No en términos inmediatos, sino a lo largo de los siglos. ¿Sería el rey que defendió a su esposa frente a demandas institucionales injustas, a una costa de poner en peligro la supervivencia de la monarquía? ¿O sería el monarca cuya obstinación personal desencadenó una crisis constitucional capaz de debilitar irreversiblemente, o incluso acabar, con la institución que había jurado preservar? Las figuras del pasado se agolparon en su memoria, en especial la sombra alargada de Eduardo VIII. La crisis de la abdicación fue un punto de referencia constante en su formación, un ejemplo repetido hasta el cansancio desde su infancia. A Eduardo se le había presentado siempre como el rey romántico, sí, pero también como el hombre que antepuso su deseo personal a su deber con la nación. Un gesto visto, no como heroico, sino como profundamente egoísta, una falla de carácter disfrazada de amor que había traído vergüenza a la familia real. Carlos había interiorizado esas lecciones de manera casi obsesiva. Había crecido convencido de que el deber debía imponerse siempre al deseo. Y, sin embargo, había sido precisamente él quien más había luchado por mantener a la mujer que amaba a su lado, convencido de que con el tiempo y el poder suficiente podría protegerla de cualquier embate. La carta sobre su escritorio destruía esa ilusión. Le demostraba que el poder institucional obedecía a reglas más antiguas y más grandes que la voluntad de cualquier individuo, incluso de un rey. La decisión se tomó en las horas más oscuras, justo antes del amanecer. Fue una elección que se sintió inevitable, aunque desgarradora. Al elegir la corona por encima de Camila, Carlos aceptaba que la gran lucha romántica de su vida había sido, en última instancia, en vano. Que todos los sacrificios, las batallas y los años de espera desembocaban en ese instante en el que él mismo debía desmantelar aquello que había intentado proteger con tanta tenacidad. Nada se anunciaría de forma oficial. No habría comunicados, ni declaraciones públicas, ni escándalos. El objetivo era precisamente evitar el espectáculo. Los cambios se implementarían a través de miles de pequeñas decisiones. Agendas ajustadas, funciones reasignadas, señales sutiles que el personal del palacio y los asesores sabrían interpretar sin necesidad de órdenes explícitas que pudieran quedar registradas o ser cuestionadas en el futuro. Así, el poder de Camila comenzó a diluirse, no mediante una destitución formal, sino a través de un proceso gradual y elegante, diseñado por personas con siglos de experiencia en la gestión de crisis institucionales. Su papel como reina consorte no terminó de golpe, sino que fue perdiendo contenido. El título permanecía, pero su significado práctico se vaciaba lentamente. No hubo una fecha concreta que los historiadores pudieran señalar como el final de su influencia. Ese era, precisamente, el objetivo. Un proceso lo suficientemente gradual como para poder ser negado o minimizado, aunque todos los implicados entendieran perfectamente lo que estaba ocurriendo. La implementación se desarrolló en pasos cuidadosamente calibrados, cada uno justificable por separado, pero inequívocos en su conjunto. Su presencia en actos de Estado se redujo poco a poco, explicada mediante conflictos de agenda o problemas de salud menores,
nunca lo bastante graves como para alarmar, pero sí lo suficientemente frecuentes como para establecer un patrón. Otros miembros de la familia real asumieron funciones que antes le correspondían, presentando estos cambios como una evolución natural de responsabilidades. Las invitaciones a reuniones clave y sesiones estratégicas desaparecieron mediante mecanismos burocráticos silenciosos. No se anunciaba su exclusión, simplemente se gestionaban calendarios y accesos de manera que ella dejaba de estar presente. Al mismo tiempo, el lenguaje de las comunicaciones oficiales se ajustó con precisión quirúrgica. Las referencias a decisiones conjuntas y a la idea de pareja fueron sustituidas por una narrativa centrada exclusivamente en la autoridad y el liderazgo del rey. Este proceso de redefinición fue diseñado para avanzar con la lentitud suficiente como para no provocar sospechas ni resistencias visibles. Sin embargo, mientras la fachada pública se ajustaba con delicadeza, tras las puertas cerradas del palacio, los cambios estructurales resultaban mucho más profundos y decisivos. Se inició un desmontaje sistemático de las redes de influencia y acceso que Camila había construido durante años de trabajo paciente, alianzas estratégicas y presencia constante en los engranajes internos de la institución. Las reasignaciones de personal marcaron uno de los golpes más significativos. Cada vez menos funcionarios y asesores reportaban directamente a ella, lo que reducía de forma progresiva el peso real de sus peticiones y preferencias en la gestión cotidiana del palacio. Las decisiones comenzaron a tomarse en espacios a los que ya no era convocada, y su participación en los procesos claves se volvió marginal. De este modo, Camila fue quedando aislada de los mecanismos reales donde se define y ejecuta el poder. El acceso a información sensible también se vio limitado. Nuevas clasificaciones de seguridad y protocolos de necesidad de saber la excluyeron de reuniones, informes y sesiones informativas a las que antes asistía de manera habitual. Aquello que durante años le había permitido anticiparse, influir y posicionarse estratégicamente, se le fue retirando sin ruido, como si se tratara de un ajuste técnico más. Al mismo tiempo, los secretarios privados y asesores que actuaban como sus ojos y oídos dentro de la compleja estructura palaciega fueron trasladados a otras funciones, o vieron cómo sus propios cargos se debilitaban sutilmente. Así se rompieron las redes informales que le garantizaban información, presencia y capacidad de maniobra. Sin necesidad de enfrentamientos abiertos, su entorno quedó desarticulado. El resultado final fue una paradoja cuidadosamente construida. Camila continuó siendo llamada reina consorte en todos los contextos oficiales, conservó su título y siguió apareciendo en actos seleccionados y fotografías junto a Carlos en ocasiones de Estado. Sin embargo, su posición había sido vaciada de contenido práctico. El establishment británico, curtido durante siglos en la gestión de estas situaciones, demostró una vez más su habilidad para apartar a figuras consideradas problemáticas sin generar el drama público que implicaría una destitución formal. La mayoría de la opinión pública, atenta a los títulos y a las apariciones protocolarias, apenas percibió el cambio. Pero dentro del sistema todos comprendían la realidad. Camila había sido neutralizada. Sus opiniones dejaron de tener peso, su influencia se diluyó y su rol se redujo a uno esencialmente decorativo. Seguía allí, visible y reconocible, pero ya no como participante activa de la institución que tanto esfuerzo le había costado integrar, sino como un símbolo vacío, cuidadosamente mantenido para preservar la apariencia de continuidad.